estaba enferma y mi espíritu también. Hundido, ¿verdad?, en el pecado, en la miseria. Pero hubo alguien que oyó nuestra voz. Amén. Esa Biblia que ustedes tienen en sus manos contiene la respuesta de cualquier cosa del presente o del futuro. Ahí está la contestación. No le hace cuál sea nuestra necesidad. Dios tiene la respuesta para nosotros hoy. Nos vamos a usar en su palabra. Su palabra es nuestro alimento. Su palabra es nuestra fuerza. La palabra de Dios nos da conocimiento, nos da revelación, nos da temor, nos empuja, nos dirige hacia ese blanco que vamos persiguiendo, que es nuestra salvación. Amén. Y vamos ahora a ser alimentados con esa palabra. Vamos a abrir nuestros oídos, nuestro corazón, y vamos a dejar que la palabra de Dios trabaje en nosotros. Voy a introducir primeramente, ¿verdad?, esta predicación, porque va a ser un poquito diferente. La última predicación que me parece que fui aquí, prediqué un poquito, les prediqué sobre, ¿no se acuerdan? Sobre los montes del Antiguo Testamento, y les hablé sobre los montes del Nuevo Testamento. Y lo que estábamos estudiando, lo que Dios nos enseñó era lo que aconteció en estos montes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, si ustedes se acuerdan. Los montes no pueden hablar, pero cuando usted lo está viendo, ha de cuenta que están hablándole porque le están diciendo a su espíritu qué es lo que aconteció en ese monte, ¿verdad? Habríamos del monte de Oreb, de Sinaí, de la transformación y muchas otras cosas. Ahora voy a hablar sobre la creación de Dios. Dios en su creación habla con su creación, pero la creación no responde, pero le hace la obediencia de lo que el Creador le está diciendo. Por ejemplo, el Señor le dice a la piedra que dé agua. La piedra no dice, pero ¿cómo si estoy seca? No contesta. Ella produce el agua. Porque nada es imposible para Dios. Le habla a los vientos que vienen en tempestad. He talks to the rock, and the rock does not answer. He says to produce water, and the rock produces water. He speaks to the winds, to the tempest, and he tells them to calm down, apacíguate. Y la tormenta se apacigua. Le dice a las aguas que se dividan, and the waters divide, but they don't talk back. No hablan, pero sí oyen y sí obedecen. Entonces, yo en esta predicación voy a hablar por algo que no puede hablar. Pero tengo aquí la palabra de Dios, esta Biblia que tengo aquí, miren nomás, me va a respaldar. Y de aquí voy a hablar por lo que no puede hablar. Y nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar porque
porque es palabra de Dios. Voy a darles una introducción y luego el texto que voy a leer se encuentra en la primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 7 al 9. Ahorita lo vamos a leer. Nomás quiero decirle lo siguiente. Pongan poquita atención porque voy a basar mi escritura sobre lo que voy a introducir. Años, no sé, en la antigüedad, voy a mencionar a esta persona. Había un teólogo. Back in the beginning, I guess, was this theologian. I'm talking about a theologian. We all know what a theologian is, ¿verdad? Ya sabemos lo que es un teólogo. Este teólogo era muy conocido porque siempre con él traía un librito con 3 hojas. Pero estas 3 hojas no tenían nada escrito en ellas. They were blank. This theologian would carry with him all the time, and he was well known for it, a little book with 3 pages only. And these 3 pages that he had nothing written on them, nothing impressed in them. However, with this little book, he would demonstrate theology. Sin embargo, él con este librito, con estas 3 páginas, él mostraba teología. Yo voy a hablar por estas 3 hojas. I'm going to speak for each one of these 3 pages that have nothing written on them, que no tienen absolutamente nada escrito en ellas. ¿Cómo? Voy a dar esta ilustración, ya la he dado, pero no, ¿cómo se dice? No me molesta volverla a repetir. Amén. Esta ilustración, ¿para qué? Para que sepan de lo que voy a estar hablando, para que me sigan bien en el mensaje, ¿verdad? Porque voy a hablar por las cosas que no pueden hablar. Miren, por ejemplo, el árbol. I'm going to be speaking for things that cannot speak, and I'm going to give an introduction of something that you will see that is going to be based on our preaching today. Now, the tree cannot speak. El árbol no puede hablar. Pero si el árbol pudiese hablar, el árbol dijera esto. El árbol le dijera al arbanero: si yo hubiera sabido que cuando me cortaron era para hacer una cruz, para colgar al que me dio la vida, le hubiera dicho: mejor no me cortes, porque no soy digno de que en mí se cuelgue el que me dio la vida. If the tree could speak, he would say to the Havana, if I would have known that you were going to cut me down and make a cross to hang the one that gave me life, I would have said, please don't cut me, for I'm not dignified to hang the one that gave me life. El clavo, el fierro, the iron cannot speak. Pero si el clavo pudiera hablar, el clavo le hubiera dicho al herrero, si yo hubiera sabido que me ibas a hacer un clavo para traspasar las manos de aquel que me dio la vida, te hubiera dicho, no me hagas clavo,
porque no soy digno de traspasar las manos y colgar al que me dio la vida. The iron would have said to the smith, if I would have known that you were going to make me a nail, I would have said, if I would have known that you were going to make me a nail to trespass the hands of him that gave me life, I would have said, please don't make me a nail, for I am not worthily, I'm not dignified of trespassing the hands and hanging him on the cross of him who gave me life. The crown, la corona, yo hubiera dicho al habanero, si yo hubiera sabido que me ibas a hacer una corona para ponerme sobre el rostro del que me dio la vida, te hubiera dicho, por favor no me hagas corona. Yo no soy digna de sangrantear el rostro de aquel que me dio la vida. The crown would have said to the Havana, if I would have known that you were going to make me a crown and lay me upon the head of he that gave me life, I would have said, please, don't make me a crown, for I'm not dignified to bleed the face of him that gave me life. Amen. Entonces, lo que quiero decir con esto que vamos a hablar de estas 3 hojitas. Vamos a leer el texto que está aquí en la primera de Juan. ¿Lo tienen? En la primera de Juan, verso 1, 7, al 9. Nomás que esta Biblia no tiene Juan. Dice así. Miren, hermanos, al principio cantamos un canto muy hermoso, ¿verdad? About the blood of the blood of the Lamb. Are you washed in the blood of the Lamb? Y aquí nos está diciendo algo muy hermoso y nos está recordando, nos está diciendo lo que la sangre de Jesucristo nos asegura. Here on this text, as we are going to read it, it is telling us precisely the assurance that the blood of the Lamb gives us. We can depend on what that blood have done already for us. We're here because of that blood. Amen. Y por eso estamos aquí, precisamente por esa sangre. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, si andamos en luz, como Él está en luz. Muy despacito, pero quiero que entendamos que tenemos que estar en Él y Él tiene que estar en nosotros. La religión no nos salva. El que salva es la relación que tiene usted con Cristo. Y quiero que entendamos entonces lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo o el apóstol Juan. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos nosotros comunión los unos con los otros. ¿Verdad que sí? Tenemos comunión, hay comunión, nos podemos hablar unos a los otros, no nos sacamos la vuelta, no hablamos mal uno del otro. Tenemos comunión los unos con otros y cuando tenemos esa comunión y estamos en este
estado de comunión, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No nomás de un pecado, no nomás poquito del pecado, nos limpia del pecado. ¿Quién nos limpia? La sangre del Cordero. Amén. In English, it says, but if we walk in the light, as he is in the light. He is telling us that we, by walking in the light, it means that we are in him and the Lord is in us. We are all one. And when we are in him and he is in us, he tells us here that there is communion among us. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. We have fellowship with one another. That means that we love one another. We esteem one another. We speak well of one another. We are glad to be with one another. Amen? Then the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. Nos limpia de todo pecado. Amén. Miren, voy a entrar en la predicación. Vamos a entrar en the preaching. En líneas generales, in general lines of sermon, en otras palabras, en líneas generales de un sermón bíblico, podíamos catalogarlo en tres diferentes clases. Casi usted sabe, ¿verdad?, cuando hay tres clases de sermones que se predican. Uno lo podíamos llamar textual, porque uno lee un texto y lo va desarrollando. Eso se llama textual, sermón textual. Otro se llama cuando uno busca un tema temático, se basa en un tema y luego lo va desarrollando, no se sale de su tema. Y luego hay otro que se llama el positivo. Este es una narración, pues, por ejemplo, de una parábola. Digo esto porque yo voy a estar como la gallinita, ¿verdad? Voy a comer de lo positivo, de lo textual y también un poquito temático, porque voy a hablar de estas tres hojitas que no pueden hablar. Ok, miren, vamos a entrar entonces a la primera. Vamos a entrar a la primera hoja. We're going to go into the first page of this small little book that we have with us, ¿verdad? La primera hoja está negra. The first page in this little book is black. No tiene nada escrito, nomás está negra. ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros lo negro? ¿Qué nos dice la oscuridad? ¿Quién quiere andar en la oscuridad? ¿Qué es oscuridad? Oscuridad es pecado, es transgresión, es culpable. La oscuridad se usa cuando alguien está practicando el pecado, ¿o no es así? Entonces, la hojita nos está diciendo, la hoja negra nos está diciendo que
yo soy el pecado. Yo soy el pecado. ¿Qué es pecado? Es quebrantar la ley de Dios, ¿verdad? No estar obedeciendo a lo que Dios nos está diciendo. Si usted, estamos viviendo ahorita nosotros en un tiempo muy dificultoso. We are living in real darkness right now. We have come and we have entered into this valley of darkness. Es un valle de oscuridad. Este valle empieza allá en el huerto de Edén. And this valley begins up there at the valley of Adam and Eve, at that garden. When they disobeyed the Lord, they went into darkness. They hid into darkness. They were looking to hide from the presence of God. Estaban ellos allá en el huerto de Edén cuando pecaron buscando cómo esconderse en la oscuridad de la luz, porque Él venía a buscarlos. Estaban escondidos, por si no les hubiera dicho, where art thou? ¿Verdad? ¿O dónde estás? ¿Dónde estás? Porque sabían, el que está en el pecado se esconde. We have a tendency to hide when we sin. We all have sinned. Aquí no hay nadie que no haga pecado. Si acaso hay alguien, arroje la primera piedra. Aquí estoy. Entonces sabemos todo lo que es el pecado. ¿Verdad que sí? We know what sin is. Nosotros, cuando estamos en el pecado, el canto decía, mi alma está en un lago de miseria. We are in a lake of misery. And with sin, we tried. If you try to get out of sin, if you're doing it on your own, you can't do it. It's almost impossible. Usted no puede salir del pecado usted solo. Por más que le busque, usted se va a ir hundiendo más y más. Porque el pecado así lo es. Dice la palabra de Dios, el proverbista, en 5:22 dice, prenderá al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. It's saying that the evil deeds of a wicked man ensure him the cords of his sin hold him fast. ¿Me explico? Lo mismo, nosotros mismos con el pecado que cometemos nos amarra, nos shackles our feet, ¿verdad? Nos pone cadenas en nuestros pies, en nuestra boca, la cierra, cierra el entendimiento. El pecado es algo poderoso. Por eso tenemos que reprenderlo. That's why this sin is powerful. So we have to rebuke it. We have to ask the Lord to give us that strength and that knowledge to be able to rebuke it. If you read, si usted tenga tiempo, cuando llegue a su casa, y lea usted el primer capítulo de Isaías. In the first book of Isaiah, you're going to find in chapter 1 all the way on that chapter, te va a usted dar cuenta de una nación pecadora. He speaks there in that chapter about a sinful nation, a nation in sin. Y si usted ve, se va a dar cuenta que Dios está comparando a su pueblo con Sodoma y Gomorra. And if you read on that chapter, you're going to find out that the Lord is comparing their sin, está comparando su pecado with Sodom and Gomorrah, porque tan negro el pecado así es. La hoja, aunque esté más negra que la cibachi,
si la comparamos con nuestro pecado, nos damos cuenta que nuestro pecado está más negro que la hoja negra. Amén. Yes. Alabado sea el nombre del Señor. Nos dice que esa gente, que la gente ahí en Isaías estaban precisamente cargados de maldad. They were completely hanging on there were people that were vicious. They had no fear of the Lord. They had done and gone astray. They were doing everything on their own. Dice que esta generación era de malignos, hijos de pervados, que dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel y se volvieron atrás. It was a sinful nation, people loaded with guilt, abroad of evil doers, children given to corruption. They have forsaken the Lord. They have spurned the Holy One of Israel and turned their backs on him. That is a real sin. Ahí está el pecado. Por esto le damos gracias al Señor que nos ha sacado de ese pecado. Nosotros, estoy hablando de los que están todavía en el pecado. Nosotros ya hemos salido del pecado. ¿Por qué? Por esa sangre. Dice Jeremías tells us, y nos dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dice el Señor Jehová. There's nothing that you can do to be able to get pardon of that sin. En inglés nos dice, although you wash yourself with soda and use an abundance of soap, the stain of your guilt is still before me, says the Lord. Amen. Estoy hablando palabra de Dios. Estoy hablando ahorita, primero quiero que ustedes se den cuenta cómo Dios odia el pecado. Para que nosotros nos guardemos, ¿verdad? Le pidamos a Dios siempre su ayuda. Y siempre nosotros nos alleguemos a Dios con un corazón contrito y humillado. Amén. Isaías dice, busqué a Jehová, o más bien dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Yes, the Lord can have mercy upon us if we call upon him. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is still near. Let the wicked forsake his ways, and the evil man his thoughts. Let him turn to the Lord, and he will have mercy upon you. Amén. Mira, el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Él se inclinó y oyó mi clamor. Me hizo sacar de un pozo de desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Amen. Yes, I waited patiently for the Lord. He turned to me and he heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my foot on a rock and he gave me a firm place to stand. How great he is. How great. Amen. Tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Because the Son of Man has come
to seek and to find he that he was lost. Amen. Amén. Ahora, hermanos, miren, ahora voy a hablar un poquito de la siguiente hoja. La primera era colorada. A mí que era negra. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda hoja? What color is the second? Red. What does red represent? ¿Qué es lo que la hoja colorada está hablando? Dije que no podía hablar. Voy a hablar por ella. Así como si ella pudiera hablar. Me está hablando esta hoja del sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo Jesús que nos ha redimido, ¿verdad, hermanos? Yes. This red page is speaking to me of the expiatory sacrifice of the Lord Jesus Christ that came to redeem us. Amen. Sabemos nosotros que la sangre es sinónimo de vida y del alma. We already know that the blood is synonymous to life and to the soul. It tells us that on the Old Testament, en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de eso. Porque está toda lo que eran los sacrificios, todo lo que hacían ellos con la sangre, tenían diferentes clases de sacrificios que hacían. Todo era simbolismo cultar de la sangre de Jesucristo. ¿Verdad que sí? O más bien, podríamos decir que eso equivale a la muerte del Señor Jesús, la sangre de Cristo y su muerte en la cruz es símbolo del precio que Él pagó por mí y por ti. ¿Me están entendiendo? You follow me? Yeah. That blood that God shed on the cross for you and me symbolizes the price, the hard money in price that He paid for your life and my life. He has the right to claim you and me as His when we have accepted Him because He had paid a great price for you and me. Amén. Entonces, tenemos nosotros redención por medio de esta sangre. We have redemption on behalf of this blood. Now, the Lord went on that to the cross. Él fue a esa cruz, hermanos. Él ya sabía que tenía que pagar un precio. Él ya estaba usando, él antes, es como cuando nosotros entramos en nuestra billetera, a credit card. You know, you have a credit card, and you do a lot of things with that credit card, right? Oh, you take me out to eat, and you buy me shoes, and you buy me tires for my car, and all that. Good. But at the end of the month, you get a little paper that says, you owe us $3,000. If you don't pay this on the 16th of this month, on the 17th, you owe us $35 more. Amen. Right? Okay. The Lord had not died yet, but He was already resurrecting the dead. He was already healing the sick. Amen. He was already doing all these things, but He knew that He would have to pay for that. You follow me? You follow me? Because we're going to see the Lord. The Bible tells us he's over there in Jerusalem, and He's getting ready to be taken to the cross. And what did they do to Him? They gave Him a cross to carry. He carried His own cross. We see in the Bible that there's two others already up there, but they did not carry the cross.
They were already hanging on the cross. But the Lord is carrying his cross. Not yours, his. That's why when he talks about the cross, when he says, for you, if you want to be his disciple, you have to carry your cross, not his cross. You can't carry his cross. You have to carry your cross, because your cross is the one that's going to get you the forgiveness of sins through that blood that God shed on the cross for you and me. Alabado sea el nombre del Señor. Él viene de esta cruz. Va cargando una cruz, pero en esa cruz va llena de pecado, de error, de mentira, de angustia, de sinvergüenzada, tuyas y mías. Por eso es que no la podía. Tuvo un hombre que ayudarle para llegar él a la cruz, allá donde tenía que subir al monte Calvario para pagar el precio, para salvarnos de este mundo lleno de pecado. Aleluya, porque Él es grande y para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y los ha puesto en este lugar para exaltar su nombre santo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por una eternidad. Dice, whosoever eats of this flesh and drinks of this blood has everlasting life. El que bebe, el que come de este pan y bebe de esta sangre, dice el Señor, tiene vida eterna. Amén. Daniel dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. The Bible tells me that multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. Some for everlasting life, others to shame and contempt, and everlasting contempt. Miren, le voy a decir, más bien la palabra nos dice, Dios con el pueblo desobedeció a Dios. Dios lo castigó. The children of God were disobeying the Lord, and the Lord punished them. You know what kind of a punishment He gave them? Les echó víboras. He sent snakes. What do you call them? I'm thinking of diamondbacks, rattlesnakes, right? Yeah, serpents that would bite and you would die. Les echó víboras. Yo una vez iba para Albuquerque, hace como unos, 15 años, a un servicio, y de aquí a TRC, o como de aquí a Hesh más bien, todo el camino, todo el freeway había víboras cruzando el camino. Estaban anunciando que no las machucara, pero ¿cómo no las vamos a machucar si estaban llenas en el camino? Por donde quiera, no sé, dije yo, ojalá que no vayan para mi casa. Miren, estoy leyendo en Juan 3:14 y 15, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, era para que no murieran y pudieran vivir. Y si se componían, podían tener vida eterna. Pero no fue así. Dice, just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have everlasting life. Esto que nos está asegurando. Pero ¿qué hicieron? Muchos. Cuando los mordía la víbora, todo lo que tenían que hacer es mirar a la serpiente. Nosotros cuando pecamos, todo lo que tenemos que hacer es mirar hacia la cruz del Calvario. Ahí está la sangre de Jesucristo. Si usted no va a la sangre de Jesucristo, usted no va a ser perdonado de sus pecados. Necesitamos ir a la sangre de Jesucristo para que Dios nos dé esa esperanza. ¿Ya? Me están pegando sangre de Cristo. Me falta una página, no, la página blanca. Es importante. Miren, porque la página blanca representa el alma. The white page represents our soul, que está lavada con la sangre de Jesucristo. And he had been washed with the blood of the Lamb. ¿Me están siguiendo? Aunque dije que aunque negra estaba más bien que negro fueron nuestros pecados, han sido emblanquecidos. Dijo, porque así dijo Isaías, venid luego, dirá Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesín, vendrán ser como blanca lana. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be as wool. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te limpia y nos lava de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Démosle la honra y la gloria por esa sangre. Alabémosle porque nos ha dado salvación. Tenemos liberación porque Él está todavía con nosotros y esperamos su venida. Él viene por una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Una iglesia blanca como la nieve. The Lord is coming for a glorious church, a granted church that a rented church that without stain or wrinkles of any other blemish, but holy and blemish. Vamos a estar con Él porque Él viene por su iglesia. Él ya la pagó, ya la limpió, ya la santificó, ya la está ahorita alimentando porque quiere que esté lista para cuando Él viene por su iglesia nos vamos con Él. Alabado sea el nombre del Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Alabémoslo, démosle la honra y la gloria por nuestra salvación. No somos cualquier, somos un pueblo elegido, somos un pueblo, una nación que Dios ha seleccionado. Somos diles que Él mismo nos ha llamado. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Los amo en el Señor. I love you. I thank my bishop, my best friend. We've been friends in the Lord for a long time, many years, and we expect to be up there together. And we'll remember when we were here. I don't know. Hope not. We don't want no memories. Bishop, thank you. Hermanos, Dios les bendiga. Los amo en el Señor. God bless you. Amen. God bless you, Pastor Bustos. Dios bendiga a nuestro hermano Bustos. Gloria al Señor. Anduve en Phoenix esta semana. Cumplieron años mis nietos en este mes y fuimos a llevarles unos regalos y nos regresamos y
hallé una mascarita ahí en Phoenix que tiene el pajarito ese que le gusta al hermano Bustos, de los Cardinales. Así que ya va a andar con un piquito de pájaro. Praise the Lord. It's so good to have friends. Es bueno tener amigos. Todos nosotros somos más que hermanos, también somos amigos en Cristo, hermanos. Porque no todo es de estar aquí en el templo, pero donde quiera que andamos, nuestra plática es Cristo. As brethren, and we walk hand in hand as friends on this earth. We come to the temple and we worship together. Outside, we are not necessarily worshiping all the time, but we are together as friends, and our words are Christ. That's what our conversation is about, because we're God's children. One of these days, He's going to come and pick us up, and we want to be ready, and like the preacher said, to be white as snow. Queremos estar con nuestras vidas limpias como las blanco como la nieve, porque el Señor es el que nos ha limpiado y nos ha mantenido en esto por su sangre carmesí. Would you please stand? Por favor, pongámonos de pie, hermanos. Nuestros hermanos Estrada andan en México. Esta semana falleció la abuelita de nuestro hermano, la great grandmother de nuestro hermano Misael, la abuela de nuestros hermanos Estrada. Y vamos a pedir que Dios los bendiga y los traiga con todo bien. Familia González, la familia Estrada, la familia Bianchi, todos andan por allá. All the Estrada family are in Mexico for a funeral. The great grandmother passed away. Asking the Lord's blessing for them, that they will return safely. And we thank the Lord for the blessings that the Lord gives us. I'm asking prayers also for Brother Ismael Chavarria, our ex-bishop here in New Mexico, who is in the hospital with that, had a severe stroke, and his left side is paralyzed. Nuestro hermano Chavarria está hospitalizado con la parte izquierda de su cuerpo paralizada, orando que el Señor le recupere su salud y su fuerza también a él. Amén, hermanos. Y pues, hermanos, vamos a hacer una oración por aquellos que necesiten oración. Hermanos ministros, si me ayudan a orar, hermano Muñoz, hermano Almeida no se encuentra. Vamos a orar por los necesitados. Anyone who needs prayer, we are here to pray. And all the church is going to be praying. Los hermanos estemos orando por ellos para que el Señor los toque, los bendiga y los ayude, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que hay otros hermanos que están afuera, no han podido venir, nuestros hermanos López, que Dios también los bendiga a ellos. Si que usted gusta orar ahí en su lugar, está libre para hacerlo. Mientras cantan un canto, vamos a orar por los enfermos. If you wish to make a line here, if you need prayer for sickness or for whatever that may need, God will provide for you. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis